Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Estoy aquí una vez más para dejarles saber que sigo bien, que estoy motivada, que este nuevo año ya vamos en el mes de abril y continúo alimentándome bien, preparando alimentos saludables, escogiendo alimentos que son buenos para mí, pero sí he tenido días donde he celebrado con mi familia, por ejemplo, el cumpleaños de mi hijo y fuimos a un restaurante italiano y disfrutamos de una pizza deliciosa con queso, tomate, albahaca, delicioso, algo que hacía más de un año creo que no comía en ese lugar y es una pizza que nuestra familia siempre disfrutó. Y bueno, quiero aclarar que solamente me comí un slice de pizza, que era un slice bastante grande. Aquí les muestro una foto. Estaba calientita, deliciosa, acabada de hacer y me sentí satisfecha, no sentí desespero ni deseos de seguir comiendo. Me tomé un vaso de agua también y antes de la cena un pan delicioso. Sí, también probé un pedacito de ese pan con una salsita de vinagre y de aceite de oliva que ellos preparan, que estaba deliciosa. Como ya llevo tanto tiempo manteniéndome más o menos en el mismo peso, no me siento preocupada de que me voy a descontrolar. Me siento tranquila, me siento calmada. Creo que cambiar mi mente completamente acerca de los alimentos y de la importancia de escoger algo que es saludable me ha ayudado muchísimo. No me siento desesperada ni con muchas ganas de comer cosas descontroladamente. Puedo comerme y disfrutar un pedazo de pizza con mi familia sin sentirme luego culpable de que no escogí una ensalada, por ejemplo, en vez de comerme la pizza. Más bien lo veo como algo especial, como un momento que disfruté de algo rico y diferente y ya pasó ese momento y ya continuamos nuestra vida regular, diaria, alimentándome con mis comidas que ya ustedes saben. Trato de evitar completamente cualquier cosa que tenga azúcar añadida. Más importante para mí ha sido darme cuenta que hay muchas cosas que le ponen a los alimentos que yo antes acostumbraba a comer, que por facilidad y por comodidad sacaba una deliciosa lasaña congelada y la metía en el horno y ya en una hora está la comida y no tuve que ensuciar nada en la cocina ni pasar ningún trabajo. Pero al leer los ingredientes y una lista tan larga de cosas que yo ni sé lo que son, palabras que ni tengo idea qué clase de químicos y cosas que le ponen adicionales. Pero bueno, eso es lo que me ha ayudado tanto a poder sentirme tranquila y asegurada de que estoy escogiendo lo que es mejor para mí, pero sí me estoy enfocando más bien en eso, en ya sé los alimentos que me convienen y esos son los que estoy escogiendo. También una cosa que hice que fue un poquito difícil para mí fue ya hace más de un año que estoy en este proceso de bajar de peso y de cambiar mi vida completamente, pero no había tenido lo que necesitaba para poder sacar toda la ropa de mi closet que ya me queda muy grande. Siempre tengo el temor de que voy a regresar a mi peso original cuando empecé este proceso, pero ya decidí que con la ayuda de Dios voy a seguir adelante. Tuve el valor necesario para limpiar mi closet y aunque ya el closet lo tengo casi vacío, pero me siento tan feliz y tan libre como que ya eso es lo único que me tenía un poco atemorizada, pero ya lo saqué todo y aquí les muestro un poquitico de ese momento cuando ya estaba sacando todo del closet. Y aquí tengo toda la ropa que voy a donar, que he sacado hasta ahora. No he terminado, pero creo que por hoy es todo lo que voy a sacar. Y aquí están todos los percheros vacíos. Terminé con 2 bolsas grandes y una pequeñita. Ese fue solo el comienzo, porque luego saqué un montón más de otros closets que yo tenía. Lo saqué todo y ya no me queda ni una sola cosa. Quería también hacer un segmento pequeñito aquí para mostrarles. ¿Qué dice la pesa? Hoy no me he pesado, pero sí he estado manteniéndome en este tiempo, todo este tiempo, pesándome a menudo. Quiero mantenerme segura, ya no me da temor pararme encima de la pesa. El número que salga ya no me preocupa, no es una cosa que yo tenía miedo. Ay, ¿será que engordé? ¿Será que no bajé suficiente? Ya estoy más bien midiendo a ver qué es lo que yo estoy comiendo y cómo eso me está afectando en el peso. Yo sé que hay muchos otros factores que afectan el peso de uno, pero yo me siento bien haciéndolo de esta manera y eso funciona para mí. Así que ya vamos a pasar a ver qué dice la pesa y regreso con ustedes para ya unas últimas palabras y la despedida.
Saben, estoy feliz, me siento satisfecha con todo lo que he podido lograr, estoy muy agradecida de Dios y siempre quiero reconocer que sin su ayuda nada de esto hubiera sido posible para mí. Tuve momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios pude seguir ¡Bajando! y ahora me siento muy agradecida y muy feliz. Si esto te ha ayudado, si te ha motivado, si tienes alguna pregunta, si quieres compartir tu historia conmigo, por favor déjame un comentario abajo, mándame un mensaje y comparte tus buenas noticias conmigo. Eso es todo lo que tengo por hoy. No olviden, viva la vida un día a la vez.